Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. Deseo que hoy sea de gran bendición a tu vida, que la palabra del Señor, que Dios nos hable ahora, sea fructífera para tu vida, para que conozcas cuál es la voluntad del Señor. Es importante escudriñar las Escrituras, también entender cuáles son los versículos, ¿verdad? Para que tú puedas estudiarlos en tu casa. Te invito a que traigas algo con que apuntar, trae tu Biblia y juntos podamos nosotros estudiar la palabra del Señor. El tema que yo voy a compartir contigo se llama ¿qué pasará un segundo después de morir? Ese es el tema. Entonces, presta atención y vamos a comenzar. Y antes que todo quiero hablarte de unos versículos para que tú comprendas que cada ser humano de qué está hecho. El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y esto nos lo confirma en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos muestra que estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu y que Dios ha puesto eternidad, como está escrito en Eclesiastes 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, o sea, en el alma, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahorita con estos dos versículos quiero que comprendas que el ser humano está hecho de cuerpo, alma y espíritu y que ha puesto eternidad y que esta está en el alma. ¿Ok? Vamos bien. En Eclesiastes 8:8 dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en la guerra ni en la impiedad librará al que se opone. O sea, nadie tiene poder para detener el espíritu, sino solamente Dios. Él da vida y Él la quita. Así es que, como dice en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, cuando muere una persona, el espíritu va a volver a Dios. Su cuerpo se va a convertir en polvo y el alma, esa es la que irá a la eternidad. En cuanto nomás muere la persona, como dice Hebreos 9:27, que de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, es ahí donde al punto donde yo quiero centrarme. Un segundo después de la muerte, fíjate bien. Después de esto, el juicio. Un juicio es decretado en el momento, ¿verdad?, de la muerte, en el cual esa alma se va a desprender del cuerpo y ésta irá a la vida eterna o a la condenación eterna. Para que tú lo entiendas con más claridad, al cielo o al infierno, como está escrito, ¿verdad? En Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, eso es para un tipo de persona, y los justos a la vida eterna. O sea, aquí cada persona que muere se va o bien a la condenación eterna o a la vida eterna. Depende de cómo vivió su vida. Depende. Entonces, aún en Romanos 2 del 6 al 11 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjate bien, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Cómo la van a buscar? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de obedecer la palabra del Señor, porque aún dijo Jesús, ¿verdad?, escudriñar las Escrituras, porque ahí vas a encontrar la vida eterna. Entonces, si tú quieres entrar a la vida, ¿qué dice? Guarda mi palabra. Entonces, por eso aquí dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Como aquellas personas que buscaron agradar a Dios por medio del camino de nuestro Señor Jesucristo, van a encontrar la vida eterna. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo, sino que obedecen a la injusticia. ¿A qué obedecen? Al pecado, a las inmoralidades y no obedecen a la palabra del Señor. Fíjate, tribulación y angustia sobre todo ser humano
que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y pasa todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente también y al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, en resumen, todo lo que acabamos de ver, el cuerpo está compuesto de alma y espíritu. Hay eternidad que Dios ha puesto en el alma y nadie tiene poder para detener el alma, sino que el día que llegue la muerte, esta alma es la que va a ir a la vida eterna o a la condenación eterna. Dios no va a poder ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces, ¿qué va a pasar un segundo después de la muerte? Es ahí donde esa alma se va a ir a la condenación eterna o a la vida eterna. Entonces, como dice la palabra del Señor, que Dios va a pagar conforme a los hechos. Entonces debes de saber que lo que se siembra se va a cosechar. Si siembras maldad, recogerás castigo de infierno, los juicios de Dios, porque eso es como, o sea, aquí solamente hay dos caminos. Jesús dijo, solamente hay dos caminos. Por eso es que Él da ese consejo, y estas 2-3 semanas hemos estado estudiando acerca de la puerta estrecha y la puerta, ¿verdad? Y la puerta ancha. Aún a Jesús le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él no dijo sí o no. Lo que dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿ves? Estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero va a decir el Señor y les responderá, no sé de dónde sois. Entonces muchos comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido en nuestras plazas enseñantes. Pero el Señor les va a contestar, no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque la verdad, Dios no puede ser burlado. En estos versículos, como acabamos de ver, dice que está establecido a los hombres morir una sola vez y luego va a haber un juicio decretado instantáneamente por Dios. Irán unos a la condenación eterna, pero los justos irán a la vida eterna. Por eso es que ahora el tema que yo traigo es para que tú reflexiones que solamente cada persona o va a ir a 2 lugares, no hay 3 como muchas sectas lo han puesto. Ahora yo me quiero enfocar a la historia, al pasaje donde Cristo, ¿verdad?, le puso nombre al rico y contó sobre Lázaro, para que tú sepas que en el infierno va a haber dolor, no va a haber salida y la memoria se va a incrementar, y para que tú veas que no todos entrarán al reino de los cielos. Porque dijo el Señor, no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de Dios Padre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios no va a poder ser burlado. Ahora la realidad, y otra vez lo digo y lo vuelvo a decir, mira, en estas últimas semanas hemos estado hablando de que la vida es tan corta. Dios te está hablando a ti, nos está hablando a cada uno de nosotros, que nos pongamos, ¿verdad?, más buscando de Dios todos los días. Porque aún a Isaías le dijo, capítulo 40, del 6 al 8, dice, voz que decía, da voces, y respondió, ¿qué tengo que decir? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo, que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces debes de entender que la vida es corta, y aún dice en el Salmo 90:10 que los días de nuestra edad son de 70 años para unos, y en los robustos son de 80 años para otros, que toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor. O sea, se pasa tan rápido, es como la neblina, lo habla Santiago, que por un pronto aparece y luego desaparece. Pues nosotros somos de ayer y nada somos, siendo
nuestros días sobre la tierra como sombra, lo dice en Job 8:9. Nosotros somos extranjeros y advenedizos, entonces por eso es que debemos nosotros de entender y saber que nuestro cuerpo de verdad tiene alma y espíritu. Entonces, cuando muerto el cuerpo, el alma es la que va a salir a la condenación eterna o a recibir la vida eterna. Por eso es que el Señor quiere que entendamos, que entienda, que la gente entienda que es lo más importante. Por eso el Señor dijo, no pongas tu mirada en las cosas terrenales, que nosotros busquemos las cosas celestiales, que no busquemos nosotros las cosas del mundo. O sea que nosotros debemos buscar lo más principal, la vida eterna. Porque muerto el cuerpo, el alma saldrá y recibirá la condenación del infierno si es que la persona murió en pecado y aquella persona se dará cuenta que hay un infierno en donde no hay tiempo, no hay fin, solo tormento, dolor, fuego. Se dará cuenta que será demasiado tarde, así como el rico, para arrepentirse, pero él escuchó el evangelio, porque aún dijo la palabra, dice la palabra del Señor, que la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y que este evangelio será predicado en todas las naciones. Así es que nadie será justificado para decir, a mí nadie me dijo, porque ahorita el evangelio se escucha en todos los rincones de la tierra. Y esa alma que muere en pecado y sin Cristo y sin haber nacido de nuevo será atormentado en dolor por la eternidad. Este es el destino para los que mueran en pecado y sin Cristo. Cada ser humano, óyelo bien, irá solamente a algún lugar, vida eterna o condenación eterna. Como dice la palabra del Señor, que Él va a pagar conforme a sus obras. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Venimos hablando sobre la puerta angosta y sobre la puerta ancha, que Dios da opción a cada ser humano. Y la voluntad de Dios es que cada ser humano vaya a la vida eterna, porque dice la palabra del Señor que Él no quiere la muerte del que muere. Él busca la vida eterna. Pero aquellos que están yendo por la puerta ancha, están yendo por el camino de muerte, están en el adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, perversidades, odio, robo, asesinato, homosexualismo, lesbianismo, borracheras, aquellos drogadictos, aquellos alcohólicos, aquellos que están viviendo en placeres y en cosas desordenadas, en inmundicia, en las cuales todo esto Dios aborrece, porque una de las cosas que van a impedirle al ser humano, ¿verdad? Principalmente es el pecado. El pecado es el impedimento para que encuentre cada ser humano la vida eterna, porque dice el Señor que el que practica el pecado es el diablo. Dice la palabra en Levítico 5:17, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de aquellas cosas por las cuales el mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlos a sabienda, es culpable. Muchos van a decir, oh, es que yo no sabía. Es que Dios ha puesto una conciencia. Yo te pregunto, ¿por qué el ladrón se esconde cuando roba? O sea, tú te das cuenta porque hay una conciencia, la voz de Dios que habla dentro del ser humano que lo que se está haciendo no está bueno. Entonces nadie será justificable delante del Señor. Por eso es que debemos de reflexionar y de saber cómo está tu vida delante de Dios, y que sepas que este rico perdió su tiempo en placeres y que la verdad y la realidad de la vida, que le llegó la muerte. Entonces mira, vamos a leer en Lucas capítulo 16 versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también, aquí había dos, el rico y el Lázaro. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas
y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. ¿Ves? Aquí vemos a un rico indiferente, ¿verdad? Sin amor hacia el prójimo, porque viendo que este Lázaro, ¿verdad? Enfermo, pobre, a las puertas, ahí esperando con hambre, y este hombre no le daba nada. Pero mira, aquí en el 22 habla: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. O sea, porque la realidad es que todos vamos a morir. Por mucho que tú vayas al gimnasio y te cuides haciendo no sé cuántas horas, ¿verdad? Y digas, a mí no me va a pasar nada, y te tomes 10 litros de agua y digas, a mí no me va pasando, ¿verdad? De todas maneras, ¿ves? Vamos a morir, y la realidad que no te vas a llevar nada. La mayoría morirá sin estar a cuentas con Dios, perdidamente en deleites, en pecados como este rico. Ahorita vamos a ver, mira en el 23, y en el Hades, porque prácticamente un segundo después de morir es a lo que yo quiero centrarme, para que tú reflejes que está determinado, como dice en el libro de Hebreos, de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, un juicio temporal decretado por Dios. Depende de cómo murió esa persona, se va al tormento eterno o se va a la condenación eterna. Entonces aquí dice en el 22, y murió el rico y fue sepultado. O sea, en cuanto nomás murió, ahí está. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento, un segundo después de haber muerto, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando a voces, dijo: Padre Abraham, ¿ves? Para que tú veas que va a haber memoria, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que se moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Para que tú te des cuenta que va a haber tormento, o sea, que fíjate, tanto era el dolor que él deseaba una sola gota de agua. Tú te das cuenta que puede ser una gota de agua, no es absolutamente nada, pero para que tú entiendas que aquel que juega con fuego se quemará, y la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Este hombre vivió en sus deleites perdidamente, en su avaricia, y nunca buscó de Dios, y estaba recibiendo lo que Cristo dice en su palabra. Porque yo quiero decirte algo, que Cristo habló más del infierno, y ¿sabes por qué? Para que nosotros tengamos como conocimiento y sepas, ¿verdad? Que después de la muerte solamente hay 2 lugares. Mira, hay religiones que se han creado una tercer parte, y que hay un limbo, y que hay todas estas cosas. Jesús nunca lo dijo. Dijo el Señor: y los echarán al horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes, en Mateo 25, 41 al 42. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Esto lo dijo Jesucristo. En Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego que arde, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ves? Por eso es que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio a conocer la palabra de Dios, y que sepa la humanidad que la voluntad de Dios es que nadie vaya a la condenación del infierno. Por eso es que el Señor levanta
pastores, evangelistas, sus siervos hablando del norte, el sur, el este, al oeste, verdaderos discípulos de Dios hablando la verdad y la realidad, que hay un infierno y que no es que Dios se goce, dice que Él le duele del castigo, pero aún dice el Señor en el Salmo 28 del 4 al 5, dale conforme a sus obras y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos. Por tanto, no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Dios Padre dice en su palabra, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero aún dice que aunque de ninguno modo tendrá por inocente al culpable. Entonces eso es lo que debes de saber, que toda rebeldía contra Dios y su palabra tiene grandes consecuencias, que es la paga en el fuego eterno, en las llamas que nunca se apagarán de eternidad, en la eternidad, que ahí no va a haber reloj, que ahí no va a haber de decir, por ejemplo, oh, pues sabemos que la noche se va a acabar a las 12 de la noche, ¿verdad? Y el día se va a acabar en el infierno. Yo quiero decirte algo, que todos aquellos, ves, su memoria y los recuerdos de cuántas veces Dios les habló, les va a atormentar, como dice el Señor, su gusano nunca se apagará. ¿Ves? ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron y ellos se van a acordar. Por eso es que aquí vemos a un rico en la condenación del infierno. ¿Ves? Se recordaba de Lázaro, se recordaba de Abraham, porque él había oído la palabra de Dios. ¿Cómo supo el nombre? ¿Te fijas que no nomás se va a morir el cuerpo y se va a acabar ahí todo? Va a haber conciencia absolutamente de todo te vas a recordar, se va a recordar la persona, de cuántas veces Dios les habló. Dijo, aquí manda Lázaro para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Ves? O sea, estaba atormentado, hay dolor. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá, que aunque Lázaro sufría con hambre y con enfermedad, él sabía y confiaba en Dios, que sabía que no iba a dejar su alma sufriendo, que él sabía que aunque muriera, Dios Padre lo iba a recoger, porque yo quiero decirte algo, que Él nos guiará aún más allá de la muerte, como dice en el Salmo 48:14. Este Lázaro sabía que Dios no lo iba a desamparar, que el morir iba a ser ganancia, que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, que aunque sufrió en vida, que lleno de llagas, con una enfermedad incurable, murió en el camino del Señor esperando esa gran promesa. Pero mira qué tristeza, ¿verdad? Que el hombre rico, ¿ves? Abrió sus ojos en tormento, ¿ves? Y que sepas que ves que hay un infierno y una condenación eterna. Esto pasará un segundo después de morir. Uno, el que murió sin Dios, sin Cristo, y en desobediencia, siendo indiferente, viviendo perdidamente en deleites y pecados, luego fue decretado ese juicio, como dice en Hebreos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio, y su juicio fue decretado que fue a la condenación del infierno. Entonces, pero Lázaro recibió la vida eterna porque su esperanza estaba en Dios. Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio a las tribulaciones, y Él nos guiará más allá de la muerte. Esa era la confianza que este Lázaro tenía, por eso. Pero ves, la memoria
va a ser intensificada, y ahí se atormentaba el rico pensando, ¿ves? Para que tú entiendas. Miren el 27, él dijo: te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, le dijo a Abraham, ¿verdad? Porque tengo 5 hermanos. ¿Ves cómo hay memoria en el infierno? Para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo, como decir ahorita, Dios está hablando por medio de su sierva, por medio de la palabra de Dios, por medio de sus siervos, quien Dios ha puesto iglesias, ha puesto evangelistas, pastores de la sana doctrina, que hablan tal cual como está escrito, sin quitarle, y ves, por amor a las almas, porque nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y ese es nuestro más anhelo, nuestro más, verdad, deseo, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso le dijo a Abraham: a los profetas tienen, o sea, tienen a la palabra, tienen la oportunidad que Dios les da por medio de sus siervos. A ellos, óiganlo. Él entonces: no, Padre Abraham, pero si alguien fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y fíjate que él les contesta a Abraham, a este rico que estaba en el infierno, en el tormento. Le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, si no oyen a aquel que Dios ha puesto, aquel siervo o sierva, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La gente es tan incrédula. La gente está, no sé qué es lo que están esperando. A veces, mira, el diablo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo, y les engaño. Quieren engañarse ellos mismos diciendo: oh, pues tengo muchos años de vida, al último me arrepiento. El problema es que nadie sabe la hora ni el momento, y sin duda todos moriremos, así como el rico y el Lázaro. Y Jesús lo dijo esta historia para que nosotros podamos ser apercibidos que solamente hay 2 lugares. Muerto el alma, se decreta un juicio, y unos irán a la condenación eterna y otros irán a la vida eterna. Como dice, todo tendrá su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Así como este rico que le llegó la hora. Por eso es que dice que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quiénes? Que tengamos temor a Dios. Pero mira, la gente se ha creído esa gran mentira que, oh, bueno, pues si muero en pecado, ya con sabe cuántos rezos y sabe cuánto dinero pagarle al sacerdote, ya creen que van a salir de ese lugar de tormento. No, Jesús jamás lo dijo. Está establecido a los hombres, eso sí lo dijo. ¿Ves? Morir una sola vez y luego va a venir ese juicio. Aquí lo dijo, jamás dijo una tercer parte. Toda rebeldía será castigada por Dios. Por eso la vida es demasiado corta para vivirla solamente trabajando, acumulando cosas materiales, desperdiciando el tiempo sin buscar de Dios, sabiendo que hay solamente 2 lugares: muerto el cuerpo, salida el alma, irá a la condenación del infierno o a la vida eterna. Y la realidad que muchas personas viven todo para lo terrenal, pero no buscan lo celestial, no buscan la vida eterna, no buscan lo espiritual. Como vimos ahorita con este rico. No creas que nada más fueron las riquezas el estorbo de su vida. Su estorbo fue su indiferencia, su arrogancia, el no poner a Dios en sus vidas. Y ves, y creía como que nunca iba a morir, pero esa es la realidad, que la vida es demasiado corta para poderla vivir acumulando, viviendo en deleite y en afanes y todo esto. Y muchos
morirán como este rico, desperdiciando el tiempo sin buscar la santidad, sin buscar de Dios, desperdiciando el tiempo en las redes sociales, viendo videos, ves, y todo esto, viendo la televisión, desperdiciando el tiempo sin buscar al Señor en intimidad, sin orar, sin leer la palabra, en desobediencia. No importa, como te digo, cuánto te cuides o hagas ciertas cosas y vayas al doctor y no salgas del doctor y prevengas no sé qué tantas cosas. La realidad es que te vas a enfrentar a la muerte, y que muerto tu cuerpo saldrá a la condenación eterna o saldrá a la vida eterna. Ahora, léelo en tu casa, está en Lucas capítulo 16 del 19 en adelante, para que tú entiendas y sepas que no es un juego y no es, cuentos de hadas o cuentos de que aquel fulano me dijo, no. Es palabra del Señor. Por eso el Señor nos dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. No participes en pecado. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero debes de saber esto. En Mateo 3:10 dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Sepas que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y sepas también que toda rebeldía será castigada, y el principal cáncer del alma es el pecado. Por eso dice el Señor que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo aquel árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aún en Mateo 13, del 40 al 43 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles que recojan de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los pecadores y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso dice el Señor, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que tú seas. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos a encontrar la vida eterna, porque los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, así como ese rico. Tales son los caminos de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque los rebeldes y pecadores serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Lo dice en Isaías 1:28. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. En el Isaías 66:24, para que tú entiendas que no nomás, ¿verdad? Me gusta hablar del Antiguo y Nuevo Testamento, para que tú tengas un conocimiento que Dios es el mismo, y aún Jesús dijo en su palabra, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a darle cumplimiento. Y que sepas que desde el Antiguo Testamento se hablaba de la condenación del infierno. En Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. En llama de fuego. Ahora este es en el Nuevo Testamento, segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del 8 al 9. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, así como ese rico, y ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo como ese rico, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este
hombre dice que abrió sus ojos, dice que alzó sus ojos estando en tormento. Eso pasará un segundo después de la muerte. Eso es lo que va a pasar un segundo después de morir. Le pasó a este rico, y sepas que Dios no quiere la muerte del impío, sino Él busca salvación. Él busca que tú sepas que el pecado ofende a Dios y eso transgrede, es transgresión a su palabra. El pecado es lo que no le dejó entrar a este hombre indiferente que vivió aparentemente como le llama el mundo, porque el mundo piensa que por tener dinero y tener para fiesta y fiesta, estás bien bendecido. Dios te ha bendecido con tantas propiedades, con tantos millones, con tanto dinero. No, yo quiero decirte algo. Este hombre fue indiferente a la voz de Dios y nunca puso a Dios en su vida. El pecado fue lo que lo llevó a la condenación del infierno. ¿Qué es el pecado? Es la transgresión a la palabra, la rebelión contra Dios, alguna acción o actividad voluntaria o involuntaria que transgrede la palabra del Señor, como dice su palabra. Dice en primera de Timoteo 5:29, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. O sea, para que tú entiendas que Dios no va a poder ser burlado, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. En el infierno no va a haber fin, no habrá reloj. Va a haber tormenta, va a haber dolor, va a haber fuego, va a haber mucha tormenta mentalmente y va a haber tormenta en esa alma, porque el alma está hecha que Dios la hizo, que no creas que como aquí pones un papel y se va a quemar y pum, ya se quemó. No, el alma ha puesto eternidad. Por eso en el versículo que leímos al comienzo, que dice, Él ha puesto eternidad en el alma. ¿Ves? Para que tú entiendas que eso va a pasar un segundo después de morir, que será establecido un juicio. Y aún, fíjate, dice en Juan 5:29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas para con Dios. Por eso es que dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Ves? El castigo eterno será dependiendo de las maldades que hizo la persona. Este rico dice que alzó sus ojos estando en tormento. Eso va a ser el destino para los rebeldes. Los pecadores serán atrapados en su pecado, como dice Proverbios 11:6. Prenderá al impío sus propias iniquidades y retenidos serán las cuerdas de su pecado, porque la verdad la mayoría morirá sin estar a cuentas con Dios. Mucha gente le sorprenderá la muerte fornicando, adulterando, haciendo planes, en placeres, trabajando, afanados, estudiando, en pecado, en adulterio, haciendo solamente el mal. Mira, yo nomás te pregunto, ¿has mirado a alguien que le ha llegado a un impío morir?
Sí, mira, nada más tú date cuenta de aquel que muchas veces en las noticias, ¿verdad? Sale que alguno murió robando y lo mataron. Eso es la paga del pecado, es la muerte. Por eso es lo que te digo, Dios no puede ser burlado. Ahora debemos de preguntarnos, ¿cuándo vamos a morir? Nunca te has preguntado cuándo será el día de tu muerte. Solamente Dios conoce el momento y la hora. ¿Cuánta gente no se acostó a dormir confiados que iban a levantarse para irse al trabajo, para irse a la escuela, para irse de viaje y jamás despertaron? Muchos no entraron a un hospital yendo con un doctor por un dolor y jamás regresaron a sus casas, regresaron en una camilla, en un cajón de muertos, porque esa es la realidad. Yo te lo digo para que tú tengas en cuenta que la voluntad de Dios Padre es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y la verdad que Dios quiere que tú encuentres la vida eterna. Ahora, ¿quién entrará al reino de los cielos? Los que hayan nacido de nuevo. Esto lo dijo Jesucristo, porque nada inmundo entrará al reino de los cielos, sino todos aquellos que hacen la voluntad de Dios Padre, los que han lavado sus pecados en Cristo Jesús, los que hagan la voluntad de Dios, los que vivan en santidad, los que se hayan salvado en Cristo Jesús, los que hayan puesto su confianza en Dios, viviendo, haciendo la voluntad de Dios Padre, porque debes de saber esto, que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por eso aún en el Salmo 24 del 3 al 6, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro. Oh, ves al Dios de los cielos, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. ¿Dónde? En el reino de los cielos, como este Lázaro, que aún sufriendo en esta tierra por no tener comida, por tener esa enfermedad incurable, él esperaba recibir la vida eterna y recibió lo que está escrito en la palabra, porque confió en Dios su Salvador. Él confió que él sabía que aunque le llegara la muerte, Dios lo iba a conducir más allá de la muerte, a la eternidad, porque aún en Apocalipsis 21 del 3 al 4 dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Lázaro ya tenía la vida eterna, donde ya no tenía sufrimiento por esa enfermedad, donde ya estaba regocijándose con alegría, con paz. ¿Ves? Había recibido él la promesa que Dios nos dice en su palabra, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Por eso, ¿quién entrará al reino de los cielos? Aquellos que hayan nacido de nuevo. Pues porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ve, y entonces el día de la muerte les dirá, y les dirá: benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo? Lavando los pecados en la sangre del Cordero, porque solamente en él hay vida eterna. Solamente en él encontraremos la vida eterna, y esa es la vida que le agrada a Dios, que busquemos la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces,
por eso debes de saber que abominable para Dios es la vida del pecado. El Señor quiere que tú le busques, que vayas por el camino verdadero que te llevará a la vida eterna, que no te excuses diciendo, ay, luego, ahorita no puedo, primero el fútbol, me voy a la carne asada, al buffet. Eso no es lo primordial, perdón. Debes de ponerte a cuentas con Dios y necesitas saber que eres mortal y que te vas a morir en cualquier momento. Tal vez puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, yo no sé. Dios tiene tu vida en sus manos, pero si el Señor quiere, te puede llevar. Para muchos va a ser hoy el último día de vida. Por eso es que Dios busca que tú sepas que solamente hay 2 caminos. Por eso dice el Señor, no juegues con el tiempo. Mañana será demasiado tarde. Si tú buscas los deleites y solo lo terrenal y la vida pecaminosa, encontrarás la condenación del infierno como el rico. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma, así como este rico? Haciendo sus banquetes con sus amigos, haciendo todas estas cosas, pensando que nunca iba a morir. Por eso es que busca la vida eterna en Cristo Jesús. Solamente hay 2 opciones. Escucha y ven al llamado que Dios te está haciendo por medio de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida eterna. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Hace una pregunta. Y aún dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Juan 10:28. Mira, Dios no es hombre para que mienta. El hombre es mentiroso, pero Dios es Dios y Él ha prometido vida eterna en Cristo Jesús, porque dice la palabra que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice el Señor, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque la voluntad de Dios es que nadie se vaya a la condenación del infierno. Nos da el Señor 2 opciones, nos dio un libre albedrío, libre decisión de decidir. Por eso dice el Señor, escoge pues a dónde. Yo he puesto la vida para que tú escojas. Echa la mano a la vida eterna. Hay un solo nombre, un solo mediador, un solo sacrificio, un solo camino, una sola puerta. Se llama Jesucristo y Él viene a darnos la vida eterna. Por eso es que Dios hace un llamado al arrepentimiento y no busques excusas. Este rico buscó excusas toda su vida, viviendo perdidamente, afanado en deleites y en pecado. Pero la voluntad de Dios es que nadie perezca. Por eso es que verdaderamente debes buscar a Dios ahorita. Mañana nadie lo tiene garantizado, porque el que juega con fuego se quemará. Al corazón contrito y humillado, debes de saber esto, jamás Dios lo desprecia. Por eso dice el Señor
Conviértete a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. O sea, verdaderamente rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, dentro de tu alma quebrántate, reconoce y dile a Dios: Señor, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor, y te he desobedecido. Tenga compasión de mí, tenga misericordia. Y Dios se compadecerá, porque Él no busca la muerte del que muere. Hoy el Señor te habla a ti, te dice: arrepiéntate, apártate, acércate a mí, que yo te daré la vida eterna. Cargando tu cruz, negándote a ti mismo, déjalo inmundo y Él te recibirá. Y que no seas indiferente y presta atención a lo que Él te está llamando ahorita. Dice aún el Señor: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Deja el camino que te va a llevar a la condenación eterna. Esto es lo que Dios siempre habla. Y que sepas que, mira, ahorita la condenación del infierno, la condenación que ahorita las almas cuando mueren, ahorita se van temporalmente al infierno temporal. Pero en Apocalipsis 20 del 15, el que no se halló inscrito, porque va a haber un juicio. El juicio del trono blanco, dice la palabra del Señor. Ahí dice que van a ir, fíjate bien, van a ir y ves, y van a dar cuentas. Y aquel que dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí va a ser lo peor. Si ahorita el infierno, como se encontró este rico, ¿verdad? Era horrible. Ahora imagínate en el lago de fuego. Ahí Satanás junto al falso profeta va a ser lanzado por la eternidad. Dice aquí en Apocalipsis 20 del 11 al 14. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie en Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por los cuales estaban escritos los libros según sus obras. ¿Ves? El mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ¿ves? Entregaron a los muertos. ¿Ves? El mismo infierno va a entregar a todos los que están ahí en el día del juicio. ¿Ves? Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahorita, muerto el cuerpo, como decía al comienzo, estamos hechos cuerpo, alma y espíritu. Muerto el cuerpo, se desprende el alma, y esa alma es la que va a ir a la condenación del infierno. Un segundo después de morir, así como el rico se encontró estando en tormento, ¿ves? Estando en tormento, rápido, un segundo después de morir, ¿ves? Entonces son atormentados temporalmente hasta que no venga el juicio del trono blanco. Entonces por eso aquí está diciendo que el mar entregó los muertos, ¿ves? Y la muerte y el Hades, ¿ves? Que es llamado el infierno temporal, ¿ves? Los va a entregar y todos van a ir al juicio y van a ser arrojados al lago de fuego. Si el infierno ahorita lo describe la palabra como un lugar de tormento, que su gusano no muere y es una tormenta, el lago de fuego va a ser horrible, doblemente horrible por la eternidad, donde no va a haber salida, ya no va a haber salida. Por eso es que Dios llama a los seres humanos. Pero mira, les cuenta uno lo que la palabra del Señor nos habla, lo que Dios quiere que tú escuches. Pero mira, la gente se excusa: ¿de qué tengo que arrepentirme? Ay, no, el infierno lo merecen aquellos que matan, pero yo no, ¿yo de qué? Yo no robo, no mato.
Y mucha gente no busca a Dios para arrepentirse, sino buscan para pedirle algo, pero jamás lo buscan para pedirle perdón, así como ese rico. Y ahí se cumple lo que dice en Juan 13, del 19 al 20. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. No les gusta la palabra. Aún dicen entre ellos, oh, me asusta. Mira, yo hago la invitación ya desde el miércoles, vengan a oír palabra del Señor. Este tipo de mensajes, muchos, te voy a decir, muchos cristianos no se atreven a hablarlo. Oh, no, porque no, eso no vende, eso no atrae, se van a ahuyentar. La gente no quiere oír que hay un castigo eterno para los rebeldes. Ellos quieren escuchar que Dios los quiere bendecir. Sí, Dios quiere bendecirte con la vida eterna, pero hay condiciones. Necesitas arrepentirte, necesitas venir al camino de Dios para que puedas recibir la vida eterna. Sin santidad nadie verá al Creador, nadie verá a Dios, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, y los inmundos no entrarán al reino de los cielos. Aún dice en la palabra en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 10, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Por eso hace una pregunta, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esta es la lista que Dios hizo. Por eso es que necesitas conocer las escrituras, porque Jesús dijo, en ellas encontrarás la vida eterna. Y si hay algo que te está estorbando en tu vida, si tiendes tú en ciertos pecados, ven a Cristo, que solamente en Cristo hay libertad, porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso aún Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, que es mejor entrar, ¿verdad?, al reino de los cielos sin tener un ojo, sin tener un brazo, ¿verdad?, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por eso es que Dios nos da a nosotros esa opción, que hagas algo de tu vida, que te apartes de ese camino que te va a llevar a la condenación del infierno, porque los que practican las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, porque la carne no puede heredar el reino de los cielos. Por eso es que dice que los cobardes e incrédulos, los que no creen acerca del evangelio, porque a uno les puede decir, mira, hay un infierno en el cual aquel pecador sin arrepentimiento y aquel que vive en sus deleites y pecados encontrará la condenación del infierno. Ay, no, yo no lo creo, no, porque Dios es amor, sí, Dios es amor. Por eso es que Dios nos quiere prevenir a que cada uno de nosotros nos vayamos a la condenación del infierno. Es que Él busca la vida eterna desde el chico hasta al más grande. Él le duele el castigo. Por eso dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidios, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda.
Como ese rico que creyó que a lo mejor por su dinero, a lo mejor, ¿verdad? Iba a poder hacer, comprar más años de vida. No, yo quiero decirte algo. Ese es el engaño que Satanás le pone al ser humano. Oh, no vas a morir. ¿Ves? ¿Te acuerdas como cuando le habla en Génesis a esta Eva? No morirás. ¿Ves? Sino serás como Dios. Le dice el diablo a Eva. Entonces, la misma cosa le dice al ser humano, vive tu vida. Al último te arrepientes. Al cabo, Dios es amor. Si Dios es amor y misericordia, pero Él no tendrá por inocente al culpable. Dios llama al tiempo que Él quiere. Tú no puedes ponerle el tiempo o un límite a Dios. Tú debes venir al camino de la vida eterna en el tiempo de Dios. No en el tiempo que tú quieras. El mañana ya no puedes abrir tus ojos. Este rico encontró la muerte estando en tormento. ¿Tú crees que Dios se complace en los que van a la condenación del infierno? Por eso es que estos temas, son importantes de estar recordando, porque el pecado es el cáncer. El cáncer que va a impedir entrar al reino de los cielos. Pero esa necedad tan grande, ¿ves? De que, yo no creo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso ellos prefieren, la gente prefiere vivir, al último me arrepiento. Yo creo en Dios, sí, hasta los demonios creen. Pero debes de saber que toda rebeldía será castigada y que Dios ha puesto eternidad en cada ser humano y que todo lo que uno siembra, eso mismo segará. ¿Cómo vas si tú estás tú sembrando para tu carne, viviendo indiferente a la voz de Dios? Tú quieres y crees que Dios te va a recibir en las puertas abiertas el día de tu muerte. ¡No! ¿Cuánta gente a cada minuto, a cada segundo muere en pecado? Dios Padre no nos creó para llevarnos a la condenación del infierno. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero el que muchos entren a la condenación del infierno es por voluntad propia, porque Dios nos da a escoger. Escoge pues la vida para que tú vivas el camino en Jesucristo. Cristo vino a dar su vida, por este mundo, por cada uno de nosotros. No vayas por el camino que te llevará al infierno. Por eso dice el Señor, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos. ¿Ves? Que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, te da la opción y nos da la opción a cada uno de nosotros que escojamos la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge cuál camino quieres andar. No entres por la vereda de los pecadores. Cada ser humano, irá a un lugar, a la condenación eterna o a la vida eterna. Por eso es que debes buscar a Dios. Ahora, ¿qué pues pide Dios de ti? Sino que tengas temor, que oigas el camino de la vida eterna. Porque ¿a poco tú crees que Dios se va a agradar porque hagas alguna obra y ya vas a tenerlo contento? No. Dios es dueño de todas las cosas. Él no necesita nada ni a nadie. Nosotros sin Dios no somos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Dios es Dios. Dios es eterno. Dios es el único Dios todopoderoso. El que creó los cielos y la tierra. Y Él nos creó a su imagen. ¿Para qué? Para que nosotros le busquemos. ¿Ves? Él nos ha creado y ha puesto eternidad en nosotros. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
Y que sepas qué pasará un segundo después de morir. Después de morir encontrarás un juicio decretado por Dios, un juicio instantáneo. Si moriste en pecado, irás a la condenación del infierno. Pero si moriste siendo salvos, naciendo de nuevo, no va a haber condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, así como ese rico. Ahora, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Lo habla Isaías 33:14. Hace estas preguntas. ¿Quién va a morar? El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, o sea, el que vive en integridad, sin hacer el mal, el que tapa sus oídos para no oír propuesta sanguinaria, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de su refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Por eso es que Dios pone delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, como le dice en Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escoge pues, porque no todo lo que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así es que Dios como nuestro Dios, que perdona la maldad y olvida el pecado. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar nuestros pecados si hay arrepentimiento. Porque Dios es compasivo y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Dios nos habla en tiempo y fuera de tiempo. No creas que estos temas te los digo para que tú, de verdad, sientas como que tú puro hablas del infierno, porque mucha gente no le gusta. Por eso yo no tengo casi seguidores, por eso no tengo gente que viene a oír palabra de Dios. Mira, aquí la palabra de Dios que se habla en este lugar es pura palabra, sin quitarle, sin ponerle, tal cual como está escrita. Aquí en este lugar te queremos enseñar para que encuentres la vida eterna. Aunque me odies, aunque murmures, pero yo deseo en las más profundo de mi ser que tú te salves, que te arrepientas y vengas al camino de Cristo. Una orden se me ha dado a mí como hija de Dios. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es la buena voluntad de Dios, es que no perezcas ni te vayas a la condenación del infierno. Aunque yo encuentre el odio de las personas. Porque mucha gente piensa como, oh, ya me está tirando piedras, o ya lo dice por mí. Mira, toma la palabra de Dios para que sea un reflejo en tu vida. Y que sepas que a lo mejor le estás ofendiendo a Dios. Y que le has estado ofendiendo toda tu vida, que es tiempo de venir al camino de la vida eterna. Que no encuentres la condenación del infierno como ese rico. Dice que muerto él, abrió sus ojos estando en tormento. Te fijas, un segundo después de morir es lo que va a pasar. Hay eternidad en tu alma. Como dice en Eclesiastes 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Ves? Y que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Tú no puedes decirle al espíritu, ¿verdad? Al cuerpo, no te mueras, detente ahí. No somos eternos. En esta vida Dios ha ido recortando los años de vida a causa del pecado, porque entre más vivimos, más pecamos. Y la realidad es que la vida es tan corta. Mira, nada más refleja y ponte a pensar. ¿Hace cuánto tenías 30, 20, 10 años? ¿Te acuerdas cuando eras niño? 20 años. Ya pasaron. Mira, mi hijo el más grande tiene 20 años. Ya va a ir para 21. Mi otro hijo tiene 16 años. Acaba de cumplir 16 y la más chiquita va a cumplir 7 años. Como tan rápido me pongo a pensar que rápido se fue el tiempo en mis hijos. Ahora ponte a reflejar cómo ha sido tu vida. Ahora tal vez ya no tienes fuerzas, cada vez que nos vemos al espejo, más canas, más arrugas. Ya nos vemos más diferente, el cuerpo se está acabando. Ya tal vez antes corrías 10 millas, ahora nomás te alcanzas a una. Tus rodillas se están acabando, tu espalda se está acabando. Es porque estás llegando a esa fase donde tu cuerpo está llegando a su fin. Ahora vienen enfermedades, tu vista se está acabando, tus oídos los estás perdiendo. Sé realidad, este cuerpo se va, sé realista, este cuerpo se va a volver al polvo. Polvo somos y polvo nos convertiremos. Tu alma es la que va a recibir la condenación del infierno o la vida eterna cuando se muera tu cuerpo. El espíritu vuelve a Dios. Pero por eso es que Dios nos habla ahora que reflejemos, que meditemos en lo que le pasó a este rico. Él no quiere que te vayas a la condenación del infierno. Él busca que tanto tus hijos, los jóvenes y toda persona encuentre la vida eterna. La decisión es personal. Dios no obliga a nadie. ¿Verdad? Cada tema predicado aquí en este canal, en mi iglesia donde nosotros asistimos, Iglesia Cristo Viene, se predica la sana doctrina, el lugar que Dios ha puesto para ayudar a la gente a llegar al camino a la vida eterna. Preferimos, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Se me olvidó el versículo, pero ¿para qué sirve amor oculto? Es mejor reprensión manifiesta. Que aunque nos odies ¿ves? Pero que sepas, en aquel día, no vas a poderte justificar y decir a mí nadie me dijo. Ese rico conoció a Abraham. Si conoció a Abraham, supo de la palabra de Dios, pero fue indiferente, viviendo en su camino perdidamente. Así es que ninguna excusa será justificada delante de Dios. Lo que Dios quiere es que no esperes para mañana lo que Él te ha mandado que hagas ahora. Arrepiéntete, acércate a Dios. Mañana puede ser demasiado tarde y el tiempo de arrepentirte es ahora. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, yo he hablado tu palabra, Señor. Que, Señor, tú conoces las almas que trajiste, las que se fueron, las que oyeron algo, las que van a oír, Padre, te los pongo en tus manos. Si hubo alguien, Señor, en el nombre de Jesús que se haya enojado, Padre, perdónalo, Padre. Señor, siembra esa palabra, Padre, que medite aquella persona que has traído, Señor. Que sepan que tú buscas en ellos que encuentren la vida eterna. Oh, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, te pongo a todas las almas, Padre, en tus manos, Señor. Trae arrepentimiento a sus vidas, luz que resplandezca la luz del Evangelio y que se aparten del mal, Señor, porque sin santidad nadie te verá, Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, hay tanta necesidad en este mundo que la gente no se está dando cuenta que tu Hijo viene pronto y que aunque viniera, Señor, o no viniera, Padre, o cómo podré decirlo, Señor, tardar 1 año, 2 años, nosotros no sabemos. Puede llegar la muerte en esa persona, Padre, o en nosotros, Señor. Que meditemos que mañana nadie lo tiene garantizado, Padre.
En el nombre de Jesús, Padre, te pido por las almas, Padre. Prepáranos a nosotros, Padre Santo, para esperar a tu Hijo también. Y sabemos, Padre, que tú nos has dado vida eterna. Ansiosamente, Señor, esperamos aquel momento, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te pongo aquel enfermo, todas las peticiones que me han pedido, mi tío Ricardo, enfermo de su espalda, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Padre. Te pido por su familia, Señor. Te pido, Padre Santo, por mi tío Samuel, Padre Santo. Te pido por los hermanos en la iglesia, por las hermanas en la iglesia, por Dolores, que acaba de tener una cirugía, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Por el papá, Señor, de Angélica, que ha estado enfermo, Padre Santo. Por aquellas viudas, Padre, por los huérfanos, Padre, por los pobres, por los que tienen necesidad, por los que no te conocen, Padre. Por el que ha oído tu palabra, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, por cada enfermo del alma, Padre, que encuentre, Señor, en ti la respuesta, Padre. En el nombre de Jesús te doy la gloria, la alabanza, Padre, porque tú vives para siempre y para siempre es tu misericordia, Señor. Te glorifico y te exalto, Señor, y pongo todas estas almas en tus manos, Padre. Yo me sacudo el polvo de los pies, Padre Santo. He predicado lo que me has dado, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Te damos la gloria y la alabanza y todos decimos amén, amén. Sea Dios glorificado siempre. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Condenación eterna, los que murieron en pecado, en desobediencia al Evangelio, los que nunca se arrepintieron, los que nunca fueron salvos, pero vida eterna a todos aquellos que han recibido a Cristo, que viven agradando a Dios en obediencia, cada vez renovando su alma, su cuerpo y su espíritu, esperando en Dios. Así es que solamente hay dos opciones. Escoge pues a cuál camino quieres tú ir. Así es que no busques, ¿verdad?, las cosas terrenales. Y el consejo que te doy yo es que busca al Señor ahora, porque mañana nadie lo tiene garantizado. Así es que también yo te invito al servicio en nuestra iglesia, en Cristo Viene Ministerios. Tenemos los domingos a las 11:30, estamos también repartiendo comida en el 3607 Whittier Boulevard en Los Ángeles, California. ¿Verdad? El código postal el 90023. Te invitamos. Los viernes tienen servicio y los lunes a las 7 de la noche y los lunes a las 7:30 de la noche hay servicio de oración. Así es que de verdad te invito. Lo más importante, busca a Dios, pon tu mirada en Cristo, ¿ves? Y búscalo en oración. Ten una relación con el Señor, lee su palabra y vive la palabra. Porque los oidores, no, Dios no tiene complacencia, sino en los hacedores de su palabra, haciendo su voluntad. Así es que te espero, mi amigo, mi hermano, para la próxima semana a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, que te conectes, traigas tú algo con que apuntar. Y también, si buscas algunos otros temas, yo te invito a que me busques como Esmeralda Jesús Telles en YouTube. Ahí vas a encontrar diferentes videos y también te invito a que compartas este video para que la palabra del Señor siga adelante. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Te amo en el amor del Señor. Dios te bendiga y la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Y todos decimos amén, amén.